Lo cierto es, y es de conocimiento general, que la situación en materia de seguridad en el municipio no es la mejor. Conocemos que tanto en la zona urbana como en la zona rural hay presencia de grupos al margen de la ley que pues obviamente han generado una situación de conflicto en el territorio. En este mismo momento hay una situación de desplazamiento de más de 1000 familias que agudiza desde luego y acomplejiza mucho la problemática social del territorio. La situación de violencia no se presenta últimamente en el territorio. La situación de violencia y de conflicto hace presencia en el municipio ya hace más de casi 3-4 décadas. ¿Por qué razón? Entre otras tantas, porque llegó en un momento determinado de la historia a Tumaco los cultivos de uso ilícito, que de alguna forma es la primera variable que genera el conflicto en el territorio. Pues detrás de los usos o los ilícitos llegan personas al territorio buscando el negocio, pero también otros intereses. Todos conocemos la presencia de la guerrilla en el país, que también hacía presencia, pero también es de conocimiento general que los grupos al margen de la ley se alimentan del narcotráfico. Entonces esa es de alguna forma la génesis del conflicto en el territorio, y desafortunadamente en los lugares donde llega el narcotráfico llegan grupos al margen de la ley, pero que tienen condiciones de vida como las que tiene Tumaco. Tumaco tiene una de las estadísticas de necesidades básicas insatisfechas más altas del país, y no solo Tumaco, sino todos los municipios de la costa nariñense. Entonces, en un municipio donde llega la coca como una alternativa, desde luego yo no estoy de acuerdo con eso, pero también hay que reconocer que es una fuente de ingreso. Y si llega a un lugar donde las condiciones de vida de la gente son lamentables, donde no hay empresa, donde los cultivos lícitos a los que se dedica la gente no tienen mercado, no tienen salida, no tienen buenos, digamos, una dinámica económica como es el plátano, el cacao, pues la gente lo que hace es reemplazar los productos lícitos por los ilícitos como una fuente de economía o de ingresos para sus familias. Bueno, primero, digamos, en materia de presencia de estos actores, pues lo que hemos mirado que efectivamente lo que hubo fue un reacomodamiento de lo que en su momento fue las FARC. No se fueron del territorio, hoy aparecen con otros nombres, pero finalmente estos grupos no salieron de Tumaco, están allí, y antes, por el contrario, tenemos conocimiento de que han llegado nuevos actores armados al territorio, lo que nos permitiría de alguna forma concluir que en lugar de mejorar la situación, lo que hizo fue agudizarse. Refiriéndonos al tema de cultivos ilícitos, es, digamos, una cifra que crece y decrece. ¿Por qué razón? Porque llegó un momento dado en el 2017, en el gobierno del presidente Santos, por ejemplo, que se firmó un acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, en donde participaron de ese proceso más de 17.000 familias de diferentes consejos comunitarios de Tumaco, que se acogieron a ese plan, pero que desafortunadamente hoy, casi de 2 años y medio de suscribir ese convenio, ese compromiso, pues obviamente los resultados fueron bastante inaceptables, por así decirlo, porque no se cumplieron los compromisos. Muchas familias erradicaron, pero de forma inmediata no le llegaron los recursos y las condiciones para poder avanzar de forma inmediata con los cultivos lícitos en el territorio. Y otras comunidades que, aunque firmaron el acuerdo, nunca pudieron acogerse porque nunca les llegó el beneficio. No lo justifico, reitero, pero aquellas comunidades que erradicaron, les dieron, por ejemplo, un subsidio de alimentación, pero no tuvieron la posibilidad de tener el subsidio para sembrar cultivos lícitos, pues lo que la gente hizo fue volver a cultivos ilícitos, lo que significa que el gobierno nacional se gastó muchísima plata
y con cero resultados. Si usted me pide un balance en lo que fue Tumaco antes del acuerdo de paz y lo que es hoy, uno podría decir no ha cambiado nada para bien, sino al contrario, la problemática se ha agudizado. Lo más importante que Tumaco necesita en este momento es generación de empleo y de oportunidades para la gente. En ese sentido, mi llamado especialmente es para el señor presidente y creo que un ministerio que debe irse a Tumaco y poner todo su empeño para sacarlo en adelante es particularmente el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura jugaría un papel fundamental y protagónico a la hora de mejorar las condiciones del municipio, porque como lo he señalado en otras oportunidades, Tumaco tiene unas potencialidades gigantescas y en la medida en que las exploremos, las trabajemos y las saquemos a flote, Tumaco puede cambiar. Por ejemplo, Tumaco tiene hoy unas oportunidades importantísimas en el tema de la producción, transformación y comercialización del cacao, pero lo propio con la palma de aceite, lo propio con el plátano, con el coco, con la pimienta, con el chontaduro, con todo lo que tiene, podríamos hacer cosas maravillosas y crear industrias que le permitan a la gente tener un empleo formal y tener una estabilidad económica. En el programa de gobierno, la política de jóvenes es muy clara. En primer lugar, comentarle que uno de los compromisos que hicimos en campaña fue generar emprendimiento para nuestros jóvenes. En este momento hemos delegado al secretario de Agricultura y Pesca y Emprendimiento del municipio para que de la mano de la ART organicemos un proyecto. Nosotros tenemos también una oficina que le llamamos el COE, es el Centro de Orientación y Emprendimiento del municipio. En articulación también con la ART estamos organizando un proyecto que pretende tener como mínimo 2.000 beneficiarios. ¿Quiénes son esos 2.000 beneficiarios? Jóvenes y madres cabezas de familia. Nosotros aspiramos por tarde a mediados de este año haberle presentado al OCAD Paz, que es una fuente de recursos para los municipios PEDET, que es Tumaco, entre otras cosas, poder habilitar esa posibilidad de trabajar mínimo en esta primera entrada con 1.000 jóvenes. ¿Qué queremos hacer? Lo primero que queremos hacer es hacer un gran foro con jóvenes. ¿De quiénes son esos jóvenes? Jóvenes que pertenezcan especialmente a los grupos que están identificados o a los barrios y veredas que están identificados con las estadísticas que tenemos de la policía, donde más se está delinquiendo, donde más estamos teniendo estos problemas de conflicto social que ya están identificados, ya los tenemos. Queremos entrar allá y empezar a buscar y reclutar, válgame o acépteme el término, a estos jóvenes, pero para que empiecen a pensar diferente y a partir de ahí hacer una georreferenciación de toda esta información y que salgan unas líneas de emprendimiento como resultado de ese gran taller que hagamos, pero que también se puedan presentar unos ejemplos de experiencias exitosas de jóvenes tumaqueños que lograron salir del conflicto y que hoy son modelos, y traer también gente del país que pueda también empezarle a darles esa píldora diferente a nuestros jóvenes.